El máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, escucha hoy las acusaciones sudafricanas de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en su guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. El país africano dice que el gobierno de Benjamín Netanyahu no cumple con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, de la que ambas naciones hacen parte. Vamos a analizar este tema con Javier Ruiz, él es experto en Derecho Penal Internacional y cónsul de defensa de la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias a Javier por estar en Directo América. Buenos días, un gusto poder saludar a Ángela. Empecemos hablando, Javier, si le parece, del Tratado del 48 que define el Sí, genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. Teniendo en cuenta esta sí. definición, ¿cuál es el argumento de Sudáfrica para denunciar que esto sucede en la guerra de Gaza? Han hablado esta mañana sobre intenciones de exterminio. Sí, Ángela, mire, la verdad fue una audiencia muy por encima de lo esperado. Ha satisfacido las expectativas de la mayoría de los juristas que nos encontrábamos. Básicamente fue brillante el argumento del profesor John Dugard en términos de, hizo énfasis en el artículo 9 de la Convención, prácticamente al demostrar que no es necesario probar la competencia. Recordemos que en la Corte Internacional de Justicia lo primero que hay que hacer, lo primero que hace la Corte antes de otorgar una medida provisional o medida cautelar o una medida, o aceptar un caso para la medida de fondo, lo primero que hace es hacer un examen liminar de la competencia. Prácticamente el profesor Dugar hizo un alegato del artículo 9, pero a la perfección, diciendo que remarcando la competencia de la Corte. En segundo término, estuvo muy bien Marc Duplessis, el segundo cónsul de la parte sudafricana. Él hizo hincapié en lo que son todos los tipos de pruebas. Básicamente, los argumentos son más que persuasivos en términos de, primero, lo que remarcó Marc Duplessis es lo que yo comentaba ayer con un colega, esto es, lo que Israel tiene que probar lo que Sudáfrica tiene que probar es la prevención, es la prevención del genocidio, o que Israel no hizo todo lo que tiene que hacer para poder prevenir el genocidio. El estándar de prueba para una medida cautelar o una medida provisional es un estándar relativamente bajo, porque se habla de la prevención del genocidio, entonces el riesgo que tiene que haber es el riesgo que haya genocidio. Punto uno. Pero Punto dos. nos llama la atención, Javier, que Israel, sin Sí, embargo, desde el inicio de la ofensiva ha hablado de daño colateral cuando se refiere a las víctimas palestinas. ¿Usted qué opina sí. en lo que corresponde a esto? Le termino la idea anterior y le respondo esto que iba a su pregunta perfectamente. Lo que Sudáfrica hizo de una manera muy fácil y muy didáctica, descriptiva y valorativa fue, hizo una relación de la política deshumanizante, por así decirlo, de las expresiones vertidas por oficiales y por ministros del Estado de Israel, inclusive por el primer ministro, a prácticamente, eso por una parte lo ha probado, han inclusive exhibido pruebas, evidencias. También lo que ha realizado la parte sudafricana fue, ha probado, hizo mucho hincapié en el hambre y la hambruna, esto es el starvation, como un crimen de guerra, ¿no? Y hizo también mucho hincapié en lo que es el bloqueo humanitario que ha realizado Israel con sus supuestos ataques armados en legítima defensa. Esto es, yo siempre digo, y lo enseño en la universidad, a ver, la legítima defensa, el artículo 51 de la Carta de la ONU, que mañana seguramente de esto se van a agarrar la defensa israelí, encabezados por un brillante experto Malcolm Shaw en disputas territoriales. Lo que Malcolm Shaw mañana dirá es, hay una legítima defensa de Israel. Muy bien, pero la Carta de la ONU tiene ciertos límites para esa legítima defensa, que es la legítima defensa de un Estado consiste, más allá de los requisitos de la proporcionalidad y todo lo que se ha hablado, consiste en defenderse, esto es, sin causar un daño en relación, es decir, que el daño causado tenga una relación militar prevista. Y esto me lleva a la legítima defensa, según el artículo 51 de la Carta de la ONU, lo que menciona expresamente es que cesa cuando actúa el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es, el argumento de Israel puede llegar a caer, la Corte puede llegar a interpretar como que en la tercera, si bien el ataque terrorista de Hamas fue el 7 de octubre,
durante la tercera semana de octubre ya el Consejo de Seguridad se pronunció sobre la ayuda humanitaria, sobre el cese de fuego, y con esas intervenciones, en ese momento cesaría la legítima defensa de Israel, lo cual, esa sería lo que en derecho internacional público se llama contemporáneo law, o fecha crítica de un acontecimiento. Comenzaría lo que sería una ofensiva militar por parte del Estado de Israel, lo cual incluye ataques a Gaza, que en cierta forma podría estar contemplado en la legítima defensa de Israel, pero un ataque a Gaza puede perfectamente, se pueden cometer excesos como lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos algunos minutos más, así que si le parece, le hago otra pregunta. Bueno, y esta me parece bien interesante. Siendo el pueblo judío una de las mayores víctimas de genocidio de la historia, ¿cuál es el punto de comparación, si podríamos llamarlo así, con lo que sucede hoy en Gaza? Yo no veo punto de comparación. Yo creo que son situaciones totalmente distintas. Creo que primero y principal, la Corte Internacional, creo que en 2 semanas o 3 va a estar otorgando las medidas provisionales que pide Sudáfrica. En segundo término, esas medidas básicamente se van a, no sé si pedirá un cese de fuego, pero sí lo que va a pedir es que, si no pide un cese de fuego, va a pedir que Israel continúe con las actividades militares o con su autodefensa, cosa que veo muy difícil en este momento ya, porque la Corte tiene dicho por varios precedentes que la legítima defensa cesa cuando actúa el Consejo de Seguridad. Lo dijo en el caso de Gambia con Myanmar y lo dijo en el caso de Ucrania con Rusia el año pasado, en el 22. Entonces, va a otorgar, si otorga, otorga por el bloqueo humanitario, otorga por el bloqueo de agua y otorga con un cese de fuego. No se va a pronunciar sobre si ahora hay genocidio o no, pese a que hay pruebas contundentes, pese a que esta mañana una abogada sudafricana presentó fosas comunes al mejor estilo Ruanda, que ya fueron juzgadas en el caso de Jean-Paul Akayesu, en el Tribunal de Ruanda en el 94, perfectamente podría llegar a haber un exceso en la ofensiva militar de Israel, pero en principio, como esta audiencia de esta mañana fueron medidas cautelares, vamos a circunscribirnos por ahora en esto, ¿no? El fondo de la cuestión lo dirimirá supuestamente en abril y septiembre con próximas audiencias. Luego seguramente ambos países pedirán dúplicas o réplicas y luego habrá una sentencia. Pero la verdad, yo creo que va a otorgar la Corte Internacional de Justicia, como se está transformando en prácticamente en un Tribunal Internacional de Derecho Internacional de Derechos Humanos, va a otorgar las medidas cautelares, le va a pedir un cese de fuego a Israel, y lo cual, atención con esto, pondrá en una situación muy difícil a Estados Unidos, en términos de que Estados Unidos no va a poder plantear ninguna resolución en el Consejo de Seguridad porque ningún país miembro permanente del Consejo de Seguridad va a querer apoyar una violación a una orden de cese de fuego de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Bueno, Javier, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, experto en Derecho Penal Internacional y cónsul de la Defensa de la Corte Penal Internacional. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias.